niños que hasta el día de hoy trabajamos el día miércoles, que de acuerdo pues a las disposiciones del colegio, pues cada área tiene su día, entonces de pronto para no cruzarme o para no tener algún tipo de situación conflictiva con algún maestro de los que les orienta clase hoy y que disponga de este tiempo, mis clases van a quedar para los días viernes. Si no me equivoco, están de 9 a 10. ¿Listo? Pero de todas maneras, tranquilos que yo les envío el horario en el que queda la clase. Entonces nos veríamos cada viernes en ese horario que yo les voy a enviar. Es que no me acuerdo si es 9 o 10. Me parece que es las 9, que corresponde a las 9. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Entonces teníamos pendiente varias explicaciones que recogen, digamos, un poco lo que habíamos trabajado antes de que pasara esta situación de no presencialidad. Y además, vamos bueno, seguimos la línea, hicimos otra serie de actividades. Entonces, la idea es, todas las actividades que hemos hecho desde inicio de año están muy relacionadas. En general, correspondían como a un mismo eje temático, que es la apropiación del espacio y del territorio. Y ya con esta explicación terminamos ese eje temático y pasamos a un eje diferente, que ya vamos a explicar aquí con la presentación. Y ese eje nuevo inicia con la actividad referente a identificar geográficamente, ¿cierto?, cómo se distribuye la pandemia, cómo se distribuye el coronavirus, que es la actividad, la última actividad que quedó. Con esa actividad iniciamos un nuevo eje temático. Ya terminamos el de la apropiación del espacio y del territorio. De pronto retomemos ese eje en aras como de hacer un repasito, pero ya ese lo dejamos allí con la explicación de hoy. Iniciamos otro eje temático que es el de las dinámicas de la población, los movimientos de población, los desplazamientos de población, las características de la población. Y terminamos el año ya trabajando ese. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a mostrar rápidamente aquí que desde ayer, aunque ayer muy tardecito, la verdad, yo dejé, espérenme. ¿Dónde? Les comparto aquí para que sepan, bueno, para que recuerden, aunque yo sé que ustedes ya manejan esta plataforma mejor que yo. Entonces me van a decir si ven, están viendo ahí donde, en el pantallazo donde dice grado séptimo historia y geografía. No, señora, no, señora. No, señora, no, señora. Uy, por Dios. Bueno, momento. Ya voy. La profe, solo con uno, señora, ya era suficiente. Estoy aprendiendo con ustedes a manejar esto. ¿Listo? Ténganme paciencia. Listo, ahora sí. Esperen un momento. ¿Ahora sí? No, señora. ¿No? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Listo. sí. Ya. Bueno, después de una hora, entonces, aquí recuerden, siempre dispongo las presentaciones. Entonces, esta es la presentación de hoy, pero la semana pasada ya había quedado la de las invasiones bárbaras, correspondiente historia. Ya aparece o sea, para que no, bueno, si alguien quiere tomar apuntes, bienvenido sea, lo puede hacer. Entiendo que tomar apuntes es una forma también de recordar y de repasar y de interpretar la clase que hagamos hoy, pero de todas maneras, pues aquí tienen la presentación por si en algún momento quieren remitirse a ella porque tienen alguna duda, entonces la pueden retomar. Listo, queda acá. Siempre van a quedar aquí todas las presentaciones. Y igualmente, lo último que nos va a aparecer aquí es el chat, o sea, todo lo que ustedes escriban aparece acá.
así apareció acá arriba, miremos. Bueno, esto fue cuando los ingresé al equipo, pero por acá cuando abrimos nos va a mostrar el chat de ese momento. Y acá va a aparecer al final, entonces, la última reunión. Esta reunión ya queda grabadita por si alguno quiere volverla a retomar. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos aquí. Si saben cómo ingresar ahí, recuerden. ¿Están viendo mi pantalla? Ay, perdón. Señora. La mía, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, tenemos hacia el lado, dice equipos, tareas, calendario, ahí en la misma pantalla que les aparece. No se ve. Listo. Profe, no se ve. Profe, no se ve. Voy. Para nada. Voy. Listo, volvemos a esta, ¿listo? Retomé la anterior. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. nada, simplemente es entrar al menú que aparece cuando abrimos el Office 365, vamos a Teams y en Teams nos va a aparecer esta paginita, simplemente vamos a equipos, en equipos vamos a grado séptimo, historia, geografía. Acá alcanzan a ver todos mis equipos. Sí, señora. Listo, miren todos en los que yo estoy, semilleros, mi dirección de curso, 10º, 11, todos los docentes de la CDA, el área de ciencias sociales, ustedes que están aquí, bueno, investigación 10º, el grado 9º, todos los con los que yo trabajo. A ustedes les va a aparecer un menú igual. Es, si yo sencillamente le doy al que quiero ir, le doy acá, y me va a aparecer todo lo que les estoy diciendo, los videos, las presentaciones. Si alguno me quiere preguntar algo por aquí también, si inicia una conversación, lo puede hacer. Todo a partir de qué? De que ustedes tengan activo su correo institucional. Espero que no tengan problemas con eso. Y si tienen problemas, como decíamos la vez anterior, que ojalá ya les hayan dado solución. ¿Listo? Bueno, entonces, mi niños. ¿Listo? Bueno, cerramos micrófonos otra vez. Esperen que acabe un chat. Bueno, listo. Entonces, objetivo de la clase de hoy específicamente hablar del tema de, primero, bueno, digamos que nos vamos a plantear dos objetivos. Primero, reconocer la geografía como una disciplina, ¿cierto? Que se encarga de estudiar ciertos fenómenos, vamos a ver cuáles, vamos a recordarlo. Que esa geografía tiene diversas ramas, digámoslo así, o sea, no se encarga de estudiar solo un fenómeno, sino que estudia muchos, pero vamos a ver cuáles son los tipos de geografía que se pueden hacer. Y luego, digamos, un segundo objetivo es identificar algunos aspectos, bueno, en términos de conceptualizar y de conocer los conceptos del espacio geográfico. Vamos a recordar qué es el espacio geográfico, cuáles son sus componentes y específicamente también el concepto de territorio. Hasta ahí vamos. Bueno, hago una pausita de acuerdo a lo que me pregunta Raúl. Este viernes no, porque este viernes es festivo. Y recordemos que para todos los funcionarios públicos del distrito, todos los funcionarios públicos, no solamente maestros, se les da el día 6, o sea, el día de mañana, porque es el cumpleaños de Bogotá, entonces se toma como una celebración importante y por eso no es un día laboral, y el día viernes, que es propiamente festivo. Entonces nos veríamos el otro viernes, ¿listo? El otro viernes, y tranquilos que yo les aviso y les confirmo el horario en el cual nos encontramos. Bueno, recuerden que ya el lunes aparecen las actividades correspondientes a los próximos 15 días. Bueno, entonces ahora sí proyectamos la presentación. Bueno, ya dijimos los dos objetivos: reconocer aspectos generales como de la geografía, conceptos que es, en qué se divide, y segundo, reconocer también esos conceptos de espacio geográfico y de territorio y diferenciarlos. Bueno,
Entonces ahora sí pasamos la presentación. Me dicen si la están viendo. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Sí, señora. Señora. ¿Mejor ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces decíamos a nivel general que íbamos a hablar de la apropiación del espacio y del territorio. Pero para poder hablar de la apropiación del espacio y territorio, vamos a hablar de una ciencia que es la que ustedes están viendo y ven desde grado, bueno, desde muy temprano en la primaria, ustedes ya están hablando de geografía, ¿no? Y habitualmente creo que la geografía nos remite a imaginarnos el planeta Tierra, a imaginarnos los planetas y a imaginarnos determinados espacios, ¿cierto? La geografía la relacionamos con qué. ¿Con qué relacionan ustedes la geografía? Con la tierra. ¿Listo? Con la Tierra, ¿con qué más? Con las formas. ¿Listo? Con las formas que tiene la superficie de la Tierra. Uh-huh. ¿Con qué más? Con los países. ¿Dime? ¿Con qué? Con los países. Listo, con los países, sí, señor. Bueno, entonces lo que ustedes me han dicho está muy bien. Y como decíamos al comienzo, la geografía es muy diversa. Entonces vamos a hablar de dos tipos de geografía. Vamos a decir que hay una geografía física y vamos a decir que hay una geografía humana. ¿Listo? Geografía humana y geografía física. Lo que hemos venido haciendo, ¿se acuerdan que tuvimos una clase donde expusimos cuáles eran los principales accidentes geográficos que había sobre la superficie terrestre, que hablamos de las placas tectónicas y la forma como originan esos accidentes, ¿cierto? Las montañas se originan del movimiento de placas. Bueno, hablamos de todos aquellos aspectos. Eso se refiere específicamente a lo que es geografía física, ¿sí? Es decir, estamos, bueno, geografía, volvemos como a la parte etimológica de la palabra. Geo, ¿a qué se les relaciona geo? ¿Cuándo han escuchado hablar de algo parecido a la palabra geo? Geo. Bueno, geo está relacionado, o digamos que el origen de la palabra viene de Gea. ¿Alguien sabe quién era Gea? Napis. Era la diosa, ¿cierto? Era la diosa griega, específicamente de la tierra. Ustedes saben que los griegos tenían y los romanos tenían sus dioses y cada uno, digamos que se encargaba de ciertos fenómenos o ciertos aspectos de la realidad. En este caso hablamos de Gea, por eso tierra, Geo, diosa, Gea, tierra. Grafía, y hay muchas palabritas que vamos a encontrar que terminan en grafía, no sociología, antropología, filosofía, bueno, en grafía, bueno, pero específicamente en grafía implica que hay un estudio de algo, que hay un análisis de algo, que hay una descripción de algo. Entonces, cuando hablamos de geografía, hablamos específicamente de eso, de la descripción, del análisis, del estudio de qué, de la Tierra. Bueno, entonces decíamos que hay una geografía física y una geografía humana, que nos hemos centrado sobre todo en la geografía física porque nos estamos centrando en reconocer aspectos, en identificar aspectos relacionados con los lugares, digámoslo así, los lugares que componen la Tierra. Listo. Entonces vamos a hablar así a grandes rasgos de las ramas que tiene la geografía. Entonces hablamos de geomorfología, que estudia las formas del relieve. Recordemos que vimos todo lo del relieve, vimos que si nos asomamos, ahorita por ejemplo aquí donde yo estoy en mi apartamento me asomo y veo allá Monserrate, ¿cierto? Veo las montañas orientales. Entonces, el paisaje va a estar conformado por un sinnúmero de accidentes geográficos. Uno de ellos es el relieve, que es lo que estudia la geomorfología específicamente. La biogeografía que estudia, bueno, ya no se va a centrar tanto en mostrar esas formas, sino se va a centrar en los seres vivos, tanto plantas como animales, y mirar de qué formas están distribuidos en el planeta. También estamos hablando de la hidrografía, agua, ¿no? Estudio del agua. La hidrografía estudia específicamente cómo el origen,
y la distribución del agua en todo el planeta. También encontramos la oceanografía, que se refiere específicamente ya a lo que tiene que ver con la relación entre el océano y población y la forma o los eventos que suelen ocurrir allí. La cartografía, que es así, yo creo que la reconocemos más, que es la disciplina que se va a encargar de hacer la representación de esos espacios, ¿sí? De representar el relieve, de representar una división político-administrativa, de presentar en pequeña escala, ¿cierto? Eso es lo que hace un mapa, representar en una escala diferente a la real ese espacio. Bueno, la geoastronomía, que estudia la influencia de los astros sobre el sistema solar. Hemos escuchado hablar de el efecto que la luna tiene sobre las mareas. Entonces la geoastronomía se encarga de estudiar aspectos como esos, y la climatología, que estudia eventualmente, digamos, todo este tema, si hablamos en la época actual del cambio climático y los efectos que tiene pues el clima en diferentes épocas sobre la superficie terrestre y sobre nosotros que somos sus habitantes. Entonces, fíjense que todas las ramas que acabamos de nombrar se refieren específicamente a aspectos materiales, ¿cierto? Como dice el nombre, físicos del espacio. Bueno, vamos con las ramas de la geografía humana. Entonces, ¿qué diferencia habría entre geografía física y geografía humana? De la geografía humana ya se introduce directamente a hablar de, digamos, la población, ¿cierto? La relación entre población y entre ese espacio que habitan. Entonces hablamos de geografía política. Ustedes saben que no siempre, recordamos en historia que vimos el Imperio Romano, ¿cierto? Recordamos más o menos la dimensión del Imperio Romano. Ahorita miramos Europa y está organizada de la misma manera. ¿Qué creen ustedes? Hola, ¿me escuchan? Señora. Sí, señora. Hablamos del siglo III después de Cristo. Ya hablamos de Imperio Romano. Es igual ver el mapa de Europa como lo vimos en el Imperio Romano. Recuerdan que habían unas regiones, bueno, habían unos, primero estaba el imperio, luego se dividió en reinos. Ahorita hablamos de reinos en Europa, ¿o de qué hablamos? De países. De países, ¿cierto? Muy bien. Entonces hablamos de países. Ya no hablamos de un imperio, de imperios, sino que hablamos directamente de países. La geografía política va a entrar a analizar ese tipo de fenómenos. Bueno, en qué momento y por qué, y qué implicación tiene que sea un país, que sea un municipio, que sea un departamento, que sea una provincia, que es la forma como llamamos a una porción de ese espacio, ¿cierto? Bueno, geografía de la población, importante e interesante. Acá me va a aparecer 2 veces y no sé por qué, pero bueno. Geografía de la población, acá está y acá. Bueno, aparece 2 veces porque es muy importante y es lo que vamos a empezar a trabajar. Vuelvo y digo, antes trabajamos geografía física, ahora nos vamos a meter en geografía humana, pero en geografía humana específicamente, ¿en qué rama? En geografía de la población. Entonces lo que vamos a hacer es analizar todos los movimientos que se producen en el planeta respecto a la población y sus características. Entonces vendrían preguntas como la siguiente. ¿Por qué Canadá sigue teniendo tantos kilómetros cuadrados de territorio tiene tan poca población? ¿Por qué la población en Europa ya es vieja? Bueno, y entrarían a aplicarse una serie de fórmulas matemáticas, ¿cierto? Porque la geografía de la población tiene que ver mucho con la estadística para saber por qué o qué cantidad de la población en Europa es vieja, qué cantidad es joven, qué cantidad en ese momento son niños, cuántos nacen, cuántos mueren. Igualmente lo podríamos hacer acá en Colombia. Ustedes recuerdan que hace poco se hizo un censo, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue el último censo y qué es un censo de población? ¿Un censo? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es un censo? Yo pienso que es como un
Un control de población. Listo, muy bien. Entonces, en determinados momentos se necesita saber qué tipo de población, qué características tiene la población que habita un país. En el año 2018 acá en Colombia se llevó a cabo el censo y fue un censo, digamos, diferente a los demás porque anteriormente cuando se hacía un censo y si ustedes le preguntan a sus papás, ellos les van a contar y a sus abuelos que había o sea, toda la gente debía quedarse en casa. O sea, nadie podía salir el día del censo. Eso para garantizar, de cierto modo, la confiabilidad de la información y de los resultados del censo. En este caso, no, simplemente emitieron un comunicado a cada casa, a cada vivienda, a cada familia, diciéndole que tal fecha pasaban y iban a tomar los datos pues, de las personas que vivían allí en esa vivienda. Ha sido muy cuestionado los resultados que surgieron en el 2018, pero bueno. Bueno, entonces en ese censo, ¿qué pudieron advertir? ¿Cuánta cantidad de población rural hay en Colombia? ¿Cuánta población urbana hay? ¿A qué se dedican las personas en Colombia? ¿En qué trabajan? Más o menos, ¿cuál es el ingreso, el promedio mensual que recibe un trabajador colombiano? ¿Qué más podían darse cuenta? ¿Y cuánta población tiene determinada edad? ¿Cuánta población es población adulta mayor? ¿Cuánta población está en edad de trabajar? ¿Cuánta población pertenece a determinado estrato socioeconómico? ¿Cuánto es el número de hijos por familia? Bueno, y ahí uno puede generar muchas ideas, ¿no? Relacionar esos datos con el censo anterior y decir, bueno, la cantidad de hijos ahora por familia es menor que la del censo anterior, es decir, que la gente ya ha tomado más en serio el tema de la sobrepoblación, o el número de población vieja en Colombia ha aumentado, hay menor número de nacimientos, porque precisamente lo que acabo de decir, la gente está más pensando en tener menos hijos, bueno, no sé, por sus posibilidades económicas o pensando en garantizar las mejores condiciones a los hijos que tengan. Bueno, entonces eso es lo que vamos a estudiar y es súper interesante, es un tema muy práctico. Bueno, geografía económica. Entonces la geografía económica estudia la relación entre las actividades de subsistencia que realiza una comunidad y el territorio que ocupa, ¿cierto? Entonces no es lo mismo hablar de una geografía económica en términos de, ¿qué les digo yo?, de una zona rural, que una geografía económica hablar en términos de una zona urbana, porque son actividades diferentes, ¿no? Si vamos a lo rural, que es el campo, hablaremos de una economía basada en la agricultura y que tiene una relación con el espacio diferente. Si hablamos de la ciudad, hablamos de una distribución espacial y una organización del espacio centrada y pensada, ¿cierto?, en la prestación de servicios, en la industria, en el comercio. Bueno, entonces las ciudades, bueno, o los espacios se configuran de acuerdo también a las actividades económicas que predominan en ese espacio. Hay una geografía rural que se dedica específicamente pues a estudiar los espacios que son rurales, una geografía de la población, que es la que acabamos de mencionar, una geografía urbana que estudia específicamente los espacios urbanos, como el Bogotá, que es el espacio de la ciudad, una geografía del transporte que se encarga de estudiar específicamente todo el entramado y toda la serie de redes y vías que conforman ese espacio, una geografía histórica, bueno, que tiene que ver con analizar procesos y secuencias en el tiempo, pero pues desde el aspecto del espacio. Y una antropogeografía que estudia al hombre y su distribución en la superficie terrestre. Vuelvo y digo, ¿qué nos interesa saber? Entonces, que la geografía es una disciplina que, si bien estudia aspectos físicos como los que acabamos de ver, ¿cierto?, que estudia la geografía física y que nosotros ya vimos en los accidentes geográficos, hay una geografía humana que también vamos a entrar a tratar, específicamente la geografía de la población, para entender las dinámicas de población. Bueno, y recordamos acá un concepto que es el del espacio geográfico. Entonces la pregunta es, cuando yo hablo de espacio, porque ya lo hemos mencionado varias veces y digamos que el punto central de la geografía es el espacio. Cuando yo hablo de espacio, ¿a qué hago referencia? ¿Qué es el espacio?
¿Qué idea se les viene a la cabeza cuando hablan de espacio? ¿Qué es? Un lugar. Listo, lugar. Bien. Entonces, muy posiblemente a todos, la primera imagen que viene a nuestra cabeza, o el primer concepto que viene cuando hablamos de espacio es lugar, ¿sí? Y diríamos entonces que el espacio es concebido como, bueno, desde varias perspectivas. Primero, puede ser considerado, mire cómo lo vemos aquí, entonces, como la parte continental, ¿cierto? Continental de los continentes de la Tierra y la parte oceánica que conforman el planeta, ¿cierto? Es decir, toda la superficie terrestre sería el espacio. Aunque también, por ejemplo, la geografía se encarga de hacer estudios no solamente en la Tierra, sino a nivel de otros planetas. Entonces, esos también serían otros espacios. Pero pues en términos del planeta Tierra, hablamos específicamente pues de la superficie del planeta. Pero vamos más allá y decimos que el espacio tiene que ver también con el conjunto de relaciones y actividades que hacen que ese espacio se organice de una manera particular. No es lo mismo, y decíamos ahorita también, un espacio de la ciudad a un espacio en el campo. O sea, están organizados de manera muy diferente. O no es lo mismo de pronto la organización de un espacio en una ciudad grande, ¿cierto? Muy poblada, a una ciudad pequeña y con un menor número de habitantes. Y acá vemos, ¿cierto? Entonces el espacio geográfico acá físico, que es el continente, en este caso acá nos muestra Norteamérica y parte de Centroamérica, con un conjunto de actividades que realizan los seres humanos en ese espacio. ¿Qué actividades? Pues las actividades industriales, ¿cierto? Entonces hay unos elementos naturales, y los vamos a recordar, que conforman ese espacio. Elementos naturales serían la fauna, ¿cierto? La flora, serían los lagos, serían las cordilleras, sería el clima, sería las corrientes de aire. Todos esos son elementos naturales. ¿Qué quiere decir que son elementos naturales? Que nosotros, o sea, existen a pesar de nosotros, antes de nosotros. Nosotros no nos los hemos inventado, están ahí y hacen parte de la misma dinámica del planeta desde hace miles de millones de años. Pero también hay unos elementos sociales, ¿no? Que son los que son creados e inventados por el ser humano. Entonces, el espacio también está configurado por las edificaciones, por las viviendas donde estamos en este momento, por las zonas industriales, por el número de vías, mírenlas acá, por las vías que se construyen para poder transitar por esos espacios, por los parques que se construyen para que nos podamos recrear, por los hospitales, bueno, por el sinnúmero de construcciones, ¿sí? Que se configuran en él. Entonces hay un espacio que es eminentemente físico y hay un espacio que es eminentemente social, que hace parte de la cultura, que es un invento humano. Bueno, pasamos aquí. Entonces, mis niños, ¿están viendo ahí el video? Sí, señora. O acá. Este es de hecho para pasarlo en la actividad de la canción. Entonces, como me volví youtuber a los 60, la idea es, no, yo ahí escribo van a encontrar unos textos, pero solo lo hago por bromear, ¿listo? Más o menos es una indicación de lo que es el territorio, lo que hablo aquí, y de lo que hicimos en la actividad de la canción El Regreso. Vemos el video y luego dialogamos respecto a la relación entre el territorio y el espacio, qué diferencias hay. Bueno, entonces me dicen si lo escuchan bien. Hola para todos. Para estos 15 días hemos propuesto en geografía una actividad relacionada con el tema que estamos viendo, que es espacio y territorio. Específicamente vamos a reconocer algunos aspectos del territorio. Recordemos que cuando hablamos de territorio nos estamos refiriendo no solamente a una base material, un sustento, ¿sí? A aquello que nos da sustento, sino que nos estamos refiriendo a
eh, aquel lugar, ¿cierto? Que permite vivencias y que permite ciertas construcciones simbólicas. Mi territorio lo vivencio, mi territorio lo recorro, mi territorio lo observo, mi territorio tiene unas características y unas connotaciones particulares para mí. Entonces, para reconocer, digamos, esos aspectos que nos hacen identificarnos y apropiarnos del territorio donde nosotros vivimos, vamos a trabajar con una canción de música colombiana. Entonces, la actividad tiene dos objetivos. Primero, reconocer estos aspectos especiales del territorio, y segundo, también acercarnos un poco al legado de la música colombiana que ha sido olvidado con el tiempo, pero que muy posiblemente nuestros abuelos escuchaban, y que es música que cuenta historias y narra muchos aspectos, no solamente del paisaje de nuestro país, sino también que tienen que ver con procesos históricos que también han acontecido en nuestro territorio. Bueno, entonces la canción que vamos a trabajar esta vez, hay muchas, yo he elegido una, es El Regreso. La letra está en la guía de aprendizaje, pero entonces vamos a recoger un poco. Bueno, en realidad ahí la canta, pero avanzo aquí al final para que ustedes después la escuchen. Esperando o nos está evocando, nos revela muchos aspectos del territorio para el personaje que nos está narrando o nos está evocando ciertos recuerdos de su infancia que se remiten a un lugar específico, ¿no? La idea es que también nosotros reconozcamos aquellos aspectos del lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros interactuamos, que reconozcamos qué uso le damos nosotros y los demás a ese espacio para intentar generar un cambio en nuestra forma de concebir ese espacio y darle un uso adecuado. Entonces, espero que esta actividad sea de gusto para todos y que la logremos aprovechar. Bueno, ya me volví youtuber. Ustedes me dan clic, me hacen recomendaciones para poder mejorar, porque solo les sé poner emoticones. Bueno, ya. Entonces, de acuerdo más o menos a lo que dije ahí, ¿qué sería eso del territorio? ¿Qué me quiere decir? Y de acuerdo a lo que escucharon en la canción. Espero que no solo la hayan leído, sino que la hayan escuchado también. ¿Qué me quiere decir? ¿El territorio qué sería? ¿Qué creen ustedes? Hola. Jaime Esteban, ¿tú me quieres decir qué sería el territorio? A ver, voy a mirar quiénes están para que me colaboren. Sí. Jaime Esteban, Andrés Felipe, Angie Dayana. ¿Qué sería eso del territorio? Yo, profe, Dime. ¿no es como un espacio de tierra que le pertenece a algo o a alguien? Sí, muy bien. Excelente. Dijiste dos palabras claves, pedazo y pertenencia. Entonces, si bien el espacio es más general, ¿cierto? Es un concepto más abierto, más amplio, el territorio ya implica que hay una pertenencia. Como dije ahí en el video, hay una apropiación. O sea, el territorio, vemos acá, ¿cierto? Colombia, hablamos del territorio colombiano. El territorio colombiano está demarcado por unas fronteras, por eso vemos que Colombia tiene una forma. Esto tiene unas fronteras en diversas coordenadas, al norte, al sur, al occidente y al oriente. Ese es el territorio, pero si hablamos acá de Cundinamarca, también vamos a encontrar que tienen unas fronteras determinadas y corresponde
y corresponden a un nombre, ¿no? En este caso es este pedazo, como dijo Jaime, o esta porción del territorio, o este fragmento del territorio, le vamos a llamar territorio, y pertenece a alguien, pertenece a alguien. Ojo, aquí algo interesante. Bueno, tomé esta cita que me parece súper interesante. Sé que la primera parte quizás no la entendamos, nos faltan algunos elementos por trabajar en historia para entender esa primera parte, pero vamos a explicar la segunda. Entonces, Bruno nos dice que el territorio es el espacio, es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase, algo que integramos como parte de nosotros mismos y que estamos listos para defender. O sea, el territorio somos nosotros mismos. O sea, es mi casa, ¿cierto? Cuando yo llego a mi casa, no sé, cuando estaba en el colegio llegaba a mi casa, o cuando estoy por fuera, en otro lugar, duro un mes y llego a mi casa, me siento bien, ¿no? Me siento cómodo. Siento confianza de estar ahí. Recorro ese espacio que es mi casa y reconozco cada uno de sus lugares, reconozco sus olores, reconozco sus colores, reconozco donde los objetos que se encuentran allí. Eso, igualmente. Entonces el territorio no solamente es una porción de ese espacio que vimos ahí, que es un concepto más general, territorio también es lugar como el espacio, pero territorio digamos que es una categoría dentro del espacio, o sea, es una parte de él. El territorio puede venir en varias escalas, ¿no? Podemos hablar de territorio en términos, qué sé yo, de país, podemos hablar de territorio en términos regionales, ¿cierto? Hablamos de la región andina que está acá, o hablamos de la región caribe que está acá. El territorio puede venir en términos de municipios, ¿sí? O en términos acá del distrito, que es el distrito capital, que es Bogotá, más por acá. El territorio puede venir también en términos, ojo que esta idea es aún más interesante, de un espacio continental. Sí, muy bien, en términos de, por ejemplo, y fíjense que eso nos da una apropiación. Primero, acá como bogotanos, ¿no? Y mañana cumpleaños en Bogotá y pues yo no digo que me siento orgullosa porque no soy de aquí, pero sí amo el territorio que ocupo ahorita, que es bueno, en total, en este momento, pues diríamos que la localidad de Puente Aranda, que es donde me ubico, frontera Puente Aranda, Kennedy. Pero amo mi territorio, que es Bogotá. Pero hay otro territorio que también amo, que es Colombia, y como colombianos, como parte de ese territorio, tenemos unas características que nos identifican. Pero amo ese territorio que es Suramérica, ¿cierto? Y que compartimos con países como Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, porque también tenemos una lengua común, tenemos, o sea, ese territorio a nivel físico también es muy parecido, hay selva, ¿cierto? Si ustedes viajan a cualquiera de esos países van a encontrar que el paisaje es muy parecido, ¿sí? Las montañas, la selva, partes desérticas, bueno. Nos parecemos en eso y por eso ese también es mi territorio. Pero también puedo decir que mi territorio es Latinoamérica y entonces voy a tomar aquí los países que están en Centroamérica, ¿listo? Porque somos latinoamericanos. Pero también puedo decir que mi territorio es América y entonces ya voy a tomar a Norteamérica, a Estados Unidos y a Canadá. Y hay cosas ya que nos vinculan también con ellos. Entonces el territorio va desde lo más pequeño hasta lo más amplio, ¿cierto? Tiene una escala. Pero el territorio, vuelvo y digo, tiene otra connotación muy interesante y es la siguiente. Además que es muy subjetivo, ¿cierto? O sea, yo, de acuerdo a mis vivencias y a mis experiencias en ese lugar, pues yo tengo una idea de él. Además de que me puedo ubicar, no hay unas coordenadas, como decíamos. Yo percibo el territorio de acuerdo a que hay un norte, un sur, un oriente, un occidente, unas coordenadas. Una allá, una acá, un cerca, un lejos. Pero también lo percibo en términos de mis vivencias. Entonces les voy a dar el ejemplo. Una esquina, la esquina de mi casa. La esquina de mi casa es un territorio visto de muy diferentes maneras. ¿Para quién? Para la persona que en la noche duerme ahí, en esa esquina. Hay un habitante de calle que duerme en esa esquina. Para él el territorio que representa. Para el habitante de calle, esa esquina de mi casa, ¿qué representa para él? La casa. Su territorio. Es su casa. O sea, la esquina de su casa
es para el habitante de calle su territorio vivienda. Para mí, que no sé, que salgo y me encuentro con mi mejor amigo a jugar canicas ahí, que es mi lugar de juegos, ¿sí? O el lugar de encuentro con alguien. La esquina, la misma esquina donde el habitante de calle... parque. Ajá, donde el habitante de calle se acaba de levantar de esa esquina, pero yo luego llego a jugar ahí canicas o a jugar, qué sé yo, con alguno de mis amigos. Es mi lugar de juegos. Pero en esa misma esquina, más tarde, llega un vendedor y pone su carrito ahí para vender, qué sé yo, comidas rápidas. Para él es que, para el vendedor es que ese espacio, Su puesto de Su trabajo. lugar de... de trabajo. Fíjense, en la misma esquina, pero desde su mirada es muy diferente a la de los demás. Puede ser que alguien haya dado su primer beso ahí en esa esquina, que no son ustedes, ¿no? No son ustedes. Entonces, no sé, sus papás, su papá o su mamá, siempre han vivido ahí en esa casa y dieron su primer beso en esa esquina. Él recuerda esa esquina por eso, ¿cierto? Porque allí dio su primer beso. Entonces, esa misma esquina, ese mismo lugar, tiene diferentes connotaciones y el territorio es eso. Fíjense, es lo que yo he vivido en él, la forma en que lo he recorrido, la forma en que lo he transitado. Ese territorio es más amado, más propio, más sentido, más mío, y por eso lo debo querer y por eso es tan importante. Entonces, territorio es diferente a espacio. ¿En qué se parecen? Normal, en que los dos son un lugar, ¿sí? Tienen unas coordenadas, pero el territorio es una parte de ese espacio que me hace identificarme porque tiene unas características muy particulares. Listo. Pero entonces viene acá la parte problemática. Bueno, esperen antes de que se me pase. Y entonces escuchamos una canción de música colombiana y como decía en el video, los invito a escuchar esas canciones que son muy bonitas, que hablan de la historia y de muchos aspectos de la geografía del país. Y entonces la canción que se llama El Regreso habla de un personaje que nos cuenta cómo él ya es mayor, pero recuerda todo lo bonito que había en algún lugar donde él vivió cuando era niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recuerda? Dice el paisaje azul de la edad primera, entonces recuerda, edad primera se refiere a cuando era niño, paisaje azul, me imagino que un espacio amplio donde pudiera ver el cielo, dime. El profesor de música nos puso una tarea con ese texto. ¿Con cuál? ¿Con la misma canción? Sí. Sí, ven, no me he puesto de acuerdo con él, no sé. Bueno, qué bonito. No, y ahí se las canto, ahí en el video se las canto, pero me dio pena ponérselas. Cuando la escuchen es porque ya no están aquí conmigo. Bueno. A la profe dándole pena. No canto bonito, no es que quiera lanzarme como cantante, sino que quería que supieran que sí me gusta la música colombiana y me sé muchas canciones. Y ojalá ustedes pudieran, y ojalá hagan un buen trabajo con Andrés en términos de verdad, no solo de aprenderse las canciones, sino de entender que hablan de nuestro país, de nuestro territorio. Es más, de la región, hay canciones que se refieren específicamente acá a Cundinamarca. ¿Qué nos cuentan de Cundinamarca? Bueno, de lo que somos, ¿no? Es reconocernos, ¿qué somos como cundinamarqueses o como bogotanos? ¿Quiénes somos? Bueno. Entonces, el cielo, decíamos, entonces dice, de regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo mis lejanos recuerdos, y al volver otra vez en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Dice, qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota del trapo, el barquito de papel. Esos son elementos sociales, ¿no? La encumbrada cometa, ¿cierto? Elevaban cometa en ese lugar. Ha vuelto a escuchar la voz del riachuelo, es decir, que él recuerda que en ese paisaje específicamente había una corriente de agua y la mirla que canta, o sea, las mirlas no son animales o aves que pertenezcan a todo tipo de territorios, o sea, en mi territorio específicamente hay mirlas. Deberíamos preguntarnos eso, en Bogotá, ¿qué tipo de aves hay? Bueno, dicen que por estos días se han visto aves que hace mucho tiempo no aparecían, quizás por todo el tema de la contaminación. Y como hemos estado guardaditos y ha habido menos tráfico, aunque ahorita se ha incrementado, pues aparecen animales que hace mucho tiempo no se veían, pero todavía
menos mal existen, no se han extinguido, no están extintos. Bueno, entonces, decíamos, ¿en qué? La mirla que canta en la copa florida del arrayán. El arrayán también es un tipo de árbol. No se da en cualquier lugar, se da en el lugar de donde pertenece el personaje. Entonces, la mirla, el arrayán, el riachuelo, en la torre del pueblo 1000 campanitas, el campanario que hay en la mayoría de pueblos, ¿no? En las iglesias que se ubican en la plaza central. Ustedes saben que cuando los españoles vinieron, la organización de las ciudades la hicieron a partir de su propia organización, y es a partir de una plaza central. ¿Qué se ubica en la plaza central? La catedral, ¿cierto? Y toda la parte de gobierno, alcaldía, gobernación, y en la mayoría se llama Plaza de Bolívar porque ponen a Bolívar, que es, pues en estos tiempos también esta semana, por Batalla de Boyacá, lo recordamos, representativo, ¿cierto? En términos de que nos dio o permitió que con sus batallas, pues pudiéramos ser un pueblo soberano. Y todos los pueblos en Colombia y quizás en América Latina están organizados de esa manera. Entonces, las ciudades se empezaban a construir a partir de la plaza central, ¿sí? Eso era lo primero que se hacía. No hay pueblo que no respete esa misma organización. Y creo que cuando visitamos un pueblo siempre vamos a la plaza central, ¿no? Y está la estación de policía también ahí. Estación de policía, parque central y alrededor, pues, digamos, instituciones financieras y políticas de importancia. Bueno, entonces seguimos acá. Pero, bueno, y reconocimos entonces en la canción esos elementos del territorio, ¿sí? La mirla, decíamos que no se da en cualquier lugar, el campanario, la catedral que está en ese lugar, que hay un riachuelo, debe tener algún nombre, bueno, él no lo dice, pero ese río tiene un nombre. Bueno, esa es otra cosa importante y que hay que rescatar. Los espacios tienen los lugares dentro del territorio, tienen unos nombres oficiales, pero también tienen unos nombres que nosotros le ponemos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo estuve en la Universidad del Tolima en Ibagué, había un lugar donde la gente solía ir a hacer sus tareas y le llamaban las terrazas del Che Guevara. Ese nombre no se lo había puesto, qué sé yo, el rector de la universidad. Ese nombre se lo dieron los estudiantes y así quedó bautizado. Y así dentro de la ciudad puede ser que se llame la calle Segunda. Oficialmente lo vamos a encontrar en un mapa como la calle Segunda, pero puede ser que ahí vendan pan en esa calle y yo le llamo la calle del pan porque cada vez que paso por la calle Segunda huele a pan. Entonces a los lugares tienen, los lugares del territorio tienen unos nombres oficiales, pero la sociedad y los ciudadanos que hacen uso de él le dan otro nombre, y eso es bonito, y todos lo identifican de alguna manera. No sé si en el colegio ustedes le hayan dado el nombre a algunos espacios. Podría haber pasado también. Bueno, entonces el territorio. Bueno, y dentro del video ustedes encontrarán que cuando yo hablo de mi territorio, entonces muestro mi apartamento, muestro el estadio El Campín, porque hace parte de ese territorio que yo quiero, que me gusta, que visito, que recorro, aunque el estadio no por estos días, lastimosamente. Y muestro el grado, el salón 7, que corresponde al grado 8.1, porque es mi curso. Esos son espacios míos, de mi territorio, ninguno. Alguien puede compartir territorios similares, pero esos son muy particulares en mi caso. Bueno. ¿Recuerdan la abuela Grillo? Sí, señora. Vamos a poner solamente sí, señora. inicial, no lo voy a volver a Sí, poner, señora. lo vamos a comentar, solo voy a volver a poner como la música inicial de introducción que me encanta. Y es que le queda a uno sonando en la cabeza todo el día.
Entonces, cuando veíamos a Abuela Grillo, ¿qué hice? Un momento, la vuelvo a abrir acá. Abuela Grillo habla de un territorio particular. Bueno, habla del territorio campo-ciudad, ¿no? Abuela Grillo viene del campo, llueve, pero en algún momento se producen inundaciones, la gente empieza a disgustarse con ella y la abuelita Grillo entonces se va para la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué me quiere contar qué le pasa a la abuela Grillo en la ciudad? ¿Qué recuerdan? ¿La extorsionan? ¿La usan? Sí, ¿y por qué la usan a la pobre abuela? Porque cuando ella canta hace llover, entonces utilizan eso para vender agua. Listo, venden el agua. Y eso pasa en la actualidad, ¿no? La meten allí en un tarrito y no la venden. Y cuando tenemos mucha sed porque hemos acabado de jugar fútbol, de una vez pensamos en la botellita de agua y en las gotas que le bajan a esa botella y está muy congelada y para mí esa es una imagen ideal y me la quiero tomar ya porque tengo mucha sed. Pero la pregunta es, ¿el agua se debería vender? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? No, nos venden el aire. Es como vender el aire. Ajá, y en este momento nos venden aire, no, pero muy posiblemente, si siguen los niveles de contaminación, podría pasar que nos vendan aire. Sí. Necesitamos comprarlo para poder respirar y para poder vivir. O sea, esos son, lo que cuestionan ahí es eso, como las decisiones, ¿cierto?, que tenemos del territorio, este territorio que tanto queremos, que queremos defender, lastimosamente es deteriorado, sí, es lastimado por unas prácticas inadecuado que es el uso capitalista y ya vamos a explicar este concepto. Hay otros usos que le dan otras comunidades como las comunidades indígenas. Puede haber excepciones. Alguien mira, profe, pero es que yo conozco una comunidad indígena y esa comunidad tala los árboles, qué sé yo, puede existir. Pero en general, las comunidades indígenas tienen una visión muy diferente del territorio a la que tenemos en nuestra lógica o en nuestra visión capitalista, ¿sí? Entonces, en Abuela Grillo lo que hacen es mostrar esta visión capitalista, que es la que ve los recursos como una fuente de dinero. O sea, los recursos se comercializan. ¿Qué recursos? La piel de, qué sé yo, de un castor, ¿cierto? Que sirve para un uso cosmético. O la piel qué sé yo, de un cocodrilo, que sirve también para un uso en términos de moda, de hacer unos zapatos, ¿sí? Y le da estatus a la persona que usa esa piel en sus zapatos, pero están asesinando allí un ser vivo. O en términos de lo que muestran ahí, ¿cierto?, en el video, que es vender un bien tan vital y tan sagrado como es el agua, que es la crítica que hacen, o sea, el agua venderla, el aire venderlo, están en el derecho, eso no es un bien de todos, ¿cierto?, de uso común que todos debemos cuidar, que debemos respetar, pero hay que todos tenemos derecho. Bueno, si no tengo plata para pagar el recibo del agua, ¿qué? Bueno, y alguien me dirá, profe, pero es que al agua le hacen, o sea, al agua que llega a la vivienda, o sea, pagamos servicio de agua porque le hacen un tratamiento específico para que no esté, para que esté en condiciones, en buenas condiciones y para que sea potable y podamos tomarlo. Sí, pues le hacen un tratamiento y demás, pero eso no implica que tenga el valor que llega a nuestros recibos. Bueno, entonces es todo el tema de la crítica así, esos bienes que hacen parte de nuestro territorio debían venderse y comercializarse. Entonces, desde la visión capitalista, ¿el capitalismo qué es? Es el capitalismo, recordemos que estamos hablando, volvamos a historia un momentico. En historia estamos hablando de diversas épocas y esas épocas están marcadas o se inician y se terminan por unas características económicas, políticas, sociales, culturales particulares. Entonces decíamos que la edad antigua, cuya base económica era el esclavismo, ¿sí?, termina con la caída del Imperio Romano e inicia otra época que se llama Edad Media. Y la Edad Media continúa no con ese modelo esclavista,
sino con un sistema económico que vamos a llamar feudal, que vamos a explicar en historia. Pero luego, ese sistema económico también llega a su fin. En historia, vuelvo y digo, luego vamos a trabajar más a profundidad por qué. Y aparece un nuevo modelo económico, que es el que tenemos en la actualidad, que es capitalista. Y aparece específicamente con algo que llamamos la revolución industrial, por allá entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Qué va a implicar esto? Que anteriormente a la revolución industrial, digamos que hablábamos de, no la idea propiamente de fábrica, sino de un taller, ¿sí? La idea de talleres donde las personas de cierto modo se asociaban para construir sus productos, sus bienes y luego distribuirlos, comercializarlos y obtener una ganancia por ellos. Pero con la revolución industrial aparecen nuevas fuentes de energía, bueno, está el carbón, está el vapor de agua, y esas fuentes de energía hacen que se movilicen mecanismos y que puedan aparecer nuevas máquinas que van a construir de manera más rápida nuevos productos. ¿Qué pasa si hay nuevos productos? Pues que primero se requiere una gran cantidad de mano de obra, ¿cierto? De gente que trabaja en esas empresas. Sabemos que hay empresas donde hay, qué sé yo, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 empleados y todos trabajan en pos de crear esos productos. Pero esos productos requieren una materia prima. Y la materia prima, bueno, hablamos específicamente acá de Europa, ¿cierto? Hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, hablamos de España, hablamos de Italia, bueno, y principalmente de Inglaterra, que es, digamos, el origen, que dio origen a la revolución industrial. Y hablamos del siglo XVIII, siglo XIX. Ubíquense allá en ese contexto de esos siglos, todavía no estamos acá. Y entonces, cuando aparecen las máquinas, aparecen esas fuentes de energía también, aparece el uso indiscriminado del carbón, y ustedes saben que esas fuentes de energía que son de origen fósil, que son el carbón, que son el petróleo, el gas, tienen gran cantidad de componentes que son altamente contaminantes, ¿sí? Desaparece la idea de la fábrica, aparece la idea de la industria y se empiezan a generar toda una serie de acontecimientos que llevan a una gran contaminación. Y hasta hoy pues estamos en una época industrial, ¿no? Entonces conocemos, acá vamos a verlos, que luego de este cambio en el sistema económico, ¿cierto? Aparece el capitalismo con su idea de fábrica, con su idea de fuentes de energía y con su idea de contaminación. Tenemos grandes problemas en nuestros territorios, que son ¿cuáles? El cambio climático. ¿Quién me dice a qué se refiere el cambio climático? ¿Qué pasa con el clima? O lo que han escuchado de efecto invernadero, ¿qué será eso? Bueno, resulta que hay unos gases que ya existen en nuestra atmósfera y son necesarios, ¿sí? Pero requieren estar, o sea, en una proporción determinada. Si se eleva el número de esos gases, pues nuestro clima va a tender a cambiar. Esos gases son necesarios. Si no existieran, hablo de CO2, hablo de gas metano, vuelvo y digo, están en la atmósfera y son de cierto modo necesarios porque ellos ayudan a absorber el calor que llega a nuestro planeta por parte del Sol. Ellos lo ayudan a absorber. Si esos gases no existieran, muy posiblemente no podríamos sobrevivir porque la temperatura estaría por bajo cero, más o menos menos 14 grados centígrados. Entonces, la temperatura del planeta es más o menos entre 14 y 15 grados, pero no bajo cero, 14 y 15 grados, y es la temperatura que permite que haya vida en el planeta. Gracias a que hay todo tipo de gases en la atmósfera. Pero el problema es que nosotros hemos modificado la proporción de esos gases y hemos hecho que aumenten. Entonces, la cantidad de CO2 que se produce por la industria es impresionante, por los carros que se transitan todos los días por nuestras avenidas, que ustedes ven que botan el humito allá, es impresionante. Y la pregunta es, ¿a dónde se van esos gases? Pues quedan acumulados desde
desde nuestra misma existencia están allí, porque nuestro planeta es un sistema cerrado. O sea, esos gases no tienen por dónde salir. Tienen un tiempo de vida, ¿sí? Unos más que otros. El CO2 permanece en la atmósfera más o menos 200 años, pero el metano permanece en la atmósfera más o menos de 9 a 12 años, pero de todas maneras pues siguen y siguen y siguen y siguen arrojándose cada vez con más frecuencia y en mayor número a la atmósfera. Y lo que hacen es pues que la cantidad de aire que esos gases, de calor que esos gases va a absorber cada vez es mayor y la temperatura del planeta tiende a aumentar. Más o menos en 100 años se aumentó dos punticos, ¿sí? Listo. Entonces, por eso hablamos de cambio climático, porque tiende la temperatura a aumentar. Contaminación de las fuentes hídricas. Vemos caso del río Bogotá totalmente contaminado, con las aguas que vienen de las fábricas, con los desechos que botan las personas de sus viviendas. De los ríos se convirtieron en vertederos. Y ustedes saben que los ríos son los que tienen el agua dulce que podemos consumir, pero los hemos vuelto vertederos de basura. La deforestación. Bueno, además la quema de árboles causa también CO2, pero la deforestación, además de eso, de que si quemamos el árbol, pues es generador de contaminación, pues se lleva una fuente importante de oxígeno que son los árboles. Ustedes saben que los árboles producen oxígeno y absorben CO2, o sea, permiten contrarrestar el efecto de esos gases, pero los talamos y no volvemos a sembrar. ¿Por qué talamos los árboles? Por varias razones. Primero, para colonizar, ¿cierto? Porque la gente necesita habitar esas tierras. Bueno, no es que sea necesario, pero buscan un espacio, entonces acaban con la vegetación que hay en ese lugar para poderse ubicar ahí. También empresas, ¿cierto? Las fábricas de madera, todo lo que tiene que ver con el papel. Por eso piénsenlo cuando arranque una hoja del cuaderno y la bote y no le dé uso, porque lo que está haciendo es aportarle a todos estos procesos de desgaste y deterioro de territorio. Degradación del suelo, principalmente por también, ¿cierto? Porque le quitan la parte vegetal al suelo, y también por la cría indiscriminada de ganado. Los cascos que tienen las vacas, bueno, digamos sus pisadas, producen que haya un desgaste del suelo. Fuentes de energía que no son saludables, ya mencionamos, como el gas, como el petróleo, que son altamente contaminantes. Saben que estamos en la búsqueda de nuevas fuentes de energía, como la energía solar, como la energía eólica, es decir, la energía producida por el viento, pero bueno, eso aún no hace parte, ¿qué les digo yo? O no hemos logrado incorporarla de la mejor manera. Escasez de agua, ¿cierto? Con el cambio climático, ya los ciclos del agua no son iguales, entonces ya los ríos bajan su caudal, su nivel. Ya hay ríos, pasamos por varios lugares. Dense en cuenta cuando vayan de viaje, ojalá pronto podamos volver a salir de viaje y se van a dar cuenta que varios ríos ya están secos, solamente queda como la evidencia y la huella del cauce. Extinción de especies y pérdida de biodiversidad y invasión y tráfico ilegal de especies, ¿no? Entonces sacan especies, traen del Amazonas variedad de monos, traen serpientes y más a unos espacios que no están adecuados para ellos. Listo, esa es nuestra mentalidad mercantilista. Solo piensa que tiene como finalidad el dinero, que todo plantas, animales, se vuelven objeto de consumo, se vuelven objeto de comercio. Y otro aspecto que no está aquí incorporado es el consumismo, ¿sí? Elaboramos y en este momento se están elaborando cualquier cantidad de productos y deberíamos pensar cuáles de ellos realmente necesitamos y cuáles no, porque finalmente todo eso se convierte en basura. Y hoy aparece el celular que a mí me gusta. Yo tengo un celular buenecito, me lo compraron hace un mes, pero aparece el celular último modelo que solo le agrega un emoticón
y yo ya quiero ese celular y el otro ya quedó en desuso y ya se volvió basura. Entonces generamos basura continuamente sin mayor razón ni argumento. Bueno, ¿qué uso le dan las comunidades indígenas a ese mismo territorio del que estamos hablando? Pues ellos reconocen que la tierra es su madre, ¿cierto? Y hablan de Pachamama. Que la tierra es ese espacio de vida, a la tierra hay que cuidarla, hay que mantener una relación armoniosa con esos recursos, debemos hacer un uso racional de esos recursos de los que disponemos. Hay un conflicto permanente con esta idea, ¿cierto?, capitalista, porque sabemos que hay multinacionales que se encargan de explotar el oro, de explotar el petróleo y llegan a estos territorios con esas inversiones y acá les dicen, no señor, ¿por qué nos va a explotar si este es nuestro terreno? Si ustedes cuando hagan la explotación van a generar contaminación y van a acabar con nuestros recursos. Esa es una pelea constante. Ya apagamos el micrófono, yo ya voy a terminar. Es una pelea constante entre esta visión, que debería ser nuestra visión también, que deberíamos copiarla, asumirla, dado lo que he hablado del territorio, ese territorio que se quiere, que se recorre, que se experimenta, y esta visión que hace que el territorio se convierta simplemente en un lugar al que queremos sacarle el mayor provecho en términos económicos y de dinero, digámoslo así. Pues la idea entonces finalmente, chicos, es que, bueno, la geografía, además de hacer el estudio de todo lo que tiene que ver con los lugares, con los espacios y de la relación que la población establece con ellos, pues pretende es eso, prevenir no solamente fenómenos que puedan poner en riesgo la vida humana, fenómenos de tipo natural, sino también fenómenos que puedan ser generados por los seres humanos, como lo que acabamos de nombrar, el cambio climático, la contaminación, que pueden llevar a nuestra extinción. Y acá pues termino con esta idea, me declaro defensor del territorio, no malgastemos el agua, comamos menos carnes, porque hay que comer menos carne. ¿Qué pasa con la carne? No engorda. No, no. Ya decíamos que Mata a los Lo llena animales. de grasa. no, la cría de ganado genera dos cosas que se deben evitar. La primera es que donde pisan generan erosión, ¿sí? O sea, digamos que acaban con la vida que tiene el suelo. Y la segunda es que producen metano. Y el metano es, las heces de la vaca tienen gran cantidad de metano. Y el metano, uno es de los mayores gases contaminantes que se encuentran en la atmósfera. Entonces, por eso llaman a comer menos carne de res. Es utilizar medios de transporte como la bicicleta. Yo no sé montar, pero algún día aprenderé, trataré de caminar y tomar conciencia del Yo consumo. le enseño, profe. Listo, ya. Me dices cuándo. Aquí rompen la tarjeta de crédito porque sí, gastamos nuestro dinero en cosas que finalmente lo que hacen es contaminar, se convierten luego en basura y no nos dan mayor provecho. ¿Listo? Bueno, no sé, mis niños, si al respecto haya quedado alguna duda, haya alguna pregunta. Venga, miro acá el chat. La verdura también engorda. Bueno, el tema no es si engordan o no, porque eso, bueno, digamos que estaríamos hablando en términos de la salud pública. Estamos hablando de la contaminación, sí, los efectos que tiene. Bueno, yo creo que más allá de eso los alimentos engordan es por la cantidad que consumimos y por las calorías que gastamos. Si no hacemos ejercicio, pues obviamente no, cualquier cosa puede generar la subida de peso. Y si comemos en exceso, pues también. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé, mis niños, venga, dejo compartir esto. No sé si hasta ahí hay algún tipo de pregunta o alguna duda. La idea que yo quiero que se lleven es que ustedes son defensores del territorio
y ya les expliqué por qué el territorio es tan bonito y tan importante. Entonces, somos territorio de esto que se llama, qué sé yo, de mi localidad, donde vivan, Puente Aranda, me imagino yo la mayoría, somos defensores de esta localidad, somos defensores de nuestra ciudad, que es Bogotá, somos defensores de nuestro territorio, que es Colombia. Entonces apoyemos cualquier causa que conduzca a defender lo que tenemos, ¿cierto? Es a defender nuestro suelo, a defender los recursos que hay en él, recursos vegetales, recursos animales, demás. Esto es de nosotros, ¿sí? Es territorio por eso, porque nos lo hemos apropiado, porque es una parte que hemos tomado ese espacio grande, pero es una parte que amamos, ¿sí? Que vivenciamos. ¿Listo? No sé, si alguien quiere hacer, vuelvo y digo, hacer una pregunta, hacer algún tipo de comentario, bienvenido sea. Y con esto ya terminamos y terminamos con la temática de geografía física. Dime, Normi. Profe, ponga la canción. Momento. ¿Cuál? ¿La que yo canto? Ay, no. Sí, la que Sí. Ahí está. Sí, profe. Ay, Vamos, profe. Vamos, todos profe. quieren escucharla. Sí. No. Sí, profe. Sí, profe. Y nos quieres. No van a decir que les estoy afectando los oídos y que es contaminación auditiva. No. No, profe, es mentira. Bueno, Póngala, profe. mejor dicho, cierren los micrófonos porque no quiero escuchar risa. Ciérrenlos. Ok. Momento. Quememos los micrófonos. Listo, me dicen si están viendo la presentación. Sí, profe. Señora. Sí. Recuerden que ahí queda la presentación, lo adelantaré, Hablarnos del territorio que obviamente nuestros abuelos escuchaban. Y que es música que cuenta historias, entonces, no solamente del paisaje. Bueno, entonces la canción que vamos a trabajar esta vez, hay muchas, yo he elegido una, es El Regreso. La letra está en la guía de aprendizaje, pero entonces... No escucho nada. No se escucha. Yo tampoco escucho, profe. Profe, no se escucha. El profe lo hizo a propósito. Grabado el paisaje sobre la edad primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa de carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la mirla que canta en la copa florida de la Rayán, en la torre del pueblo, campanitas que tocaron el suelo con la nota de cantar. Bueno, entonces, esta canción... Ya, listo, ya. Preguntas. Mi profe, esto es una cantante, ¿no? Profe, solo Hay tengo que talento. decir algo con este video. No vuelvo a decir. Se ganó su like, profe. Sí. A ver si. Ayúdeme en los polinesios. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Mis niños? ¿No? No sé. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Terminamos el tema que les dije, empezamos el tema de geografía de la población, que ya empezamos a trabajar con la actividad sobre coronavirus y
Esperen, dejo de proyectar esto. Perdón. Ahora sí muestro mi cara de vergüenza. Y entonces, ya quedan las clasecitas programadas para los días viernes. Está pendiente de confirmarle la hora. ¿Listo, mis chicos? Y el día lunes están pendientes porque aparecerán las nuevas actividades. ¿Saben qué Profe, me pueden no se avergüence que eso está entre nosotros. Sí, aquí queda entre nosotros. ¿Listo? Entre nosotros y subido en YouTube. Sí. Pero no, la verdad, solamente ustedes los ven. Entonces no hay problema. Y 20.000 personas, profe. No, vamos a ver cuántos likes alcanzo. Bueno, en fin. Un abracito para todos juiciosos, ¿listo? Nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Estás practicando con tu voz melodiosa. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, gracias a todos los que están aquí. Chao, profe. Chao, Sergio. Chao, Heidi. Chao, Raúl, Valentina, Normi. Profe, yo no me quiero ir. Chao, profe. Chao. Profe, tire los comentarios. Sí. No, profe, yo la apoyo. Bueno, listo, gracias. Puede ser mi patrocinador. Ahora sí. Vamos a quebrar, pero puede ser mi patrocinador. Profe, yo soy su Sí, manager. profe, manager, sí. No, manager. Yo les promociono sus emprendimientos ahí en el video. Yo te edito tus videos, profe. Profe, que nosotros compartimos eso y llegan 100 likes en menos de un día. Vamos a la mitad.